Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas y estamos mirando este capítulo final 8, la última parte del capítulo 8 del 40 al 56. Aquí nosotros tenemos dos narraciones muy interesantes, curación de una mujer y resurrección de la hija de Jairo. Pero como nosotros sabemos y habíamos en los cursos anteriores, les invito a hacer de nuevo una escucha, ¿verdad? En el material de YouTube, Ñande Yarañe, ahí tenemos todo, están todos grabados los cursos bíblicos de todos los días. Pueden ir un poquitito a los anteriores para que le demos continuidad. Estamos hablando nosotros de esta segunda partecita en que la mujer, la hemorroísa, es curada por Jesús. Recordemos que la hemorroísa significa el mismo judaísmo. Recordemos que la hija de Jairo también representa el mismo judaísmo. Jairo está representando a quien acepta, ¿verdad?, a Jesús de cierta manera y le está diciendo al judaísmo que tenemos que acercarnos, le invita a su casa, es decir, el judaísmo de donde proviene el cristianismo, aceptar al cristianismo de cierta manera. Entonces es importante la mí entonces y hacer una interpretación bien interesante, no quedarnos simplemente con le curó, mira qué interesante, le curó del flujo de sangre, le curó, le resucitó. O sea, esto va mucho más allá. Es decir, esta es una enseñanza pedagógica y es una enseñanza sobre todo teológica. Aquí nosotros sabemos que hay una confrontación sobre todo del judaísmo con el cristianismo. Por eso estábamos diciendo que tanto la mujer como la hija de Jairo, 12 años, los dos, las dos están con 12 años. Una que está creciendo, que tiene que pasar ahora a asumir la Torá, pero se está muriendo. Quiere decir que la Torá no eso está queriendo decir. Eso también tenemos otros pasajes. San Juan también hace una crítica bastante dura con respecto al Antiguo Testamento, con respecto a la Torá, bajo los 5 pórticos, la Torá. En los 5 libros del Pentateuco, quiere decir eso. Allí estaba un paralítico, allí estaba un enfermo, ¿verdad? Esto también es interesante porque a pesar, dice que estaba cobijado bajo los 5 pórticos. Quiere decir que la Torah sigue paralítico. 38 años que está paralítico, es decir, ya 40 pues es entonces la edad máxima, ¿verdad?, de plenitud, pero sin embargo sigue ahí paralítico sin poder curarse. Viene Jesús, le cura, Jesús le levanta. Teología pura. Aquí también, 12 años, plenitud, tendría que ya ahora dar ese paso a la vida, porque ya se fue educando a los 12 años y ahora tiene que asumir su vida.
Sin embargo, esa niña se está muriendo. Y viene este jefe de la sinagoga, Jairo, viene a pedirle, a suplicarle. Es el cristianismo entonces, ¿entienden? Es una aceptación total, ¿verdad? Y también de esta mujer. Vamos a continuar con esta partecita que habíamos comenzado, pero hacemos una pequeña lectura para ponernos entonces en sintonía. Una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y a quien nadie había podido curar. Se acercó por detrás y tocó los flecos de su manto. Inmediatamente cesó la hemorragia. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, Pedro y sus compañeros le dijeron, Maestro, es la multitud que te está apretujando. Pero Jesús respondió, alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza salía de mí. Al verse descubierta, la mujer se acercó temblando y echándose a sus pies contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo fue curada instantáneamente. Jesús le dijo entonces, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, hasta ahí termina esta parte de la mujer hemorroísa, ¿verdad? El flujo, la vida. En lugar de tener vida, está teniendo muerte. Entonces no le están pudiendo curar. 12 años también, siempre significa lo pleno. 3, lo pleno. 4, todo, ¿verdad? La plenitud. Pero sin embargo, nadie la puede curar, sigue enferma. La Torá, entonces, en lugar de darle el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que ir todo hacia el Nuevo Testamento, eso es lo que está diciendo. Y fíjense, viene por detrás, es decir, es una manera de decir que tienen que animarse, ¿verdad? El judaísmo tiene que animarse. Y fíjense, apenas le tocó y que quedó inmediatamente curada. El cristianismo es entonces la propuesta. Y Lucas eso es lo que está presentando. No es en un sentido material ir y tocar el manto, el fleco de Jesús, sino que es sobre todo aquí el entender esa fuerza que proviene del cristianismo. Tocar el cristianismo quiere decir hacer una experiencia. Vayan, toquen, conozcan el cristianismo. Y habíamos dicho que tenemos varios pasajes, también Nicodemo se va de noche, habla con Jesús, está todavía la oscuridad, se va de noche, bueno, en fin. Hay muchas imágenes, la semiótica es importantísimo conocer, ¿verdad? La semiótica en el sentido de que nos va mostrando estos símbolos, estos signos elementales y fundamentales para hacer una lectura. Una exégesis profunda nos ayuda a hacer una lectura maravillosa, una interpretación linda de la palabra de Dios. Y Jesús después que se da la vuelta y dice, pero esto es pregunta retórica, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Es decir, nosotros sabemos quién lo ha tocado. Y aquí esta mujer que no se anima, alguien me ha tocado, le dice. Pedro y los demás le dicen, porque ellos no entienden, es una manera de complicar más, simplemente para que nosotros pensemos más y digamos y respondemos, no, Pedro, está equivocado. Es la mujer, el judaísmo que le ha tocado. El judaísmo el que tiene deseo de conocerle, ¿verdad? Pero Jesús respondió, alguien me ha tocado porque he sentido. Esta es una afirmación y es una forma de aseverar y de asegurar y darle fuerza a la acción de Jesús. No le dice, no, malo poco. Y entonces, al verse descubierta, la mujer se acercó temblando y echándose a sus pies, contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo fue curada instantáneamente. Cómo fue curada instantáneamente, al verse descubierta. Qué bueno que es esto entonces, ¿eh? El verse descubierta, la mujer se acerca temblando, es decir, son características, ¿verdad?, que te está hablando del judaísmo de cierta manera. Cómo se estaba encontrando, porque habían muchos que querían seguir a Jesús, que querían ponerse en las filas del cristianismo, pero están todavía en esta situación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento.
Francisco ha nombrado al cardenal Michael Cernik como nuevo prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Es un nombramiento transitorio hasta que se escoja el nuevo director. Un puesto que desde la reorganización de 4 consejos pontificios en 2016 había ocupado el cardenal ganés Peter Turkson. Peter Turkson anunció hace unos días que ponía su mandato en manos del Papa tras sus 12 años al frente del Dicasterio para Cuestiones Sociales. En un comunicado, Francisco ha agradecido su ayuda y ha anunciado que a partir del día 1 de enero de 2022 el mando interino pasará a Cernik. Es jesuita canadiense, nacido en Checoslovaquia. Trabaja desde 2010 con este dicasterio. Desde el 2016 es el responsable de la sección de migrantes y refugiados. Nacido en Ghana en 1948 y ordenado sacerdote en 1975, el cardenal Peter Turkson ocupa un lugar distinguido en el colegio cardenalicio. Es el cuarto de 10 hermanos de una familia dedicada a la carpintería y a la venta de verduras. Experto en Sagradas Escrituras y primer purpurado ganés, fue creado cardenal en 2003 por Juan Pablo II. Peter Kodwo-Apia Turkson. Il Santo Padre assegna il titolo di San Liborio. En 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, fue considerado papable. Con la elección de Francisco, ha continuado ocupando puestos de liderazgo en el Vaticano, en especial relacionados con su interés por el cuidado del planeta. 6 años después de la encíclica Laudato Si, está bien contemplar el mundo que estamos dejando a nuestros hijos, a las generaciones futuras. La pandemia nos ha hecho reflexionar, pero el grito de la tierra y de los pobres se está haciendo cada vez más urgente y desgarrador. En 2009, Benedicto XVI le trajo a Roma para que se encargara del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, un departamento estratégico que fue remodelado y ampliado a finales de 2016 por Francisco. Pasó a ser el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, del que el cardenal Peter Turkson ha sido su primer y único prefecto. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino
que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento y estamos reflexionando esta partecita maravillosa, como decíamos, de estas frases y palabras que nos presenta, ¿verdad? Esta hemorroísa, que después de que se siente curada, sanada, salvada por el Señor, ahora se acerca junto a Jesús, ¿verdad? Y se pone ahí a disposición, le toca el manto, pero se siente primero descubierta. Después, para volver a salir de esa situación, se siente amenazada, se acerca temblando, con miedo. Entonces, ¿doy o no doy el paso? Pero al final se echa a sus pies. Esto es lo peor, decimos, para un judaísmo. ¿Por qué? Y porque con esto, echarse a los pies, ponerse de rodillas, significa, me has vencido. O sea, tú eres el vencedor. El que se ponía de rodillas frente a su vencedor era justamente para decir, yo aquí entrego la bandera blanca, levanto la bandera blanca. Porque ayer ¿verdad? Y entonces aquí lo que está diciendo es eso, echándose a sus pies, ¿verdad? De Jesús. Es decir, el judaísmo que se le está echando a los pies del cristianismo, está reconociendo la fuerza y el poder de Dios que actúa en Jesús. Y ahí dice, contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo fue curada instantáneamente. El hecho de contar, el hecho de decir, pero sobre todo el por qué lo tocó. Porque justamente se da cuenta, y con esto está diciendo, el judaísmo no pudo curar. Entonces se dan cuenta que es una controversia y es una crítica tremenda. Entonces eso es lo importante aquí dentro de esta narración. La narración es esa. No es tanto la curación por curación, ¿verdad? Como mucha gente al estilo secta protestante, lo único que mira es la curación. Jesús te puede curar, mira que Jesús le curó, Jesús le tocó. No me pones, pero esos son géneros literarios, pero para decirte algo mucho más profundo. Aquí lo elemental y lo fundamental es justamente esto, ¿verdad? El reconocer en la persona de Jesús la realización y la plenificación de qué cosa, y justamente de su evangelio, justamente de esa propuesta de Dios para con su pueblo, para con su gente. Y después dice, ella cuenta el por qué primero lo había tocado. Segundo, cómo fue curada, pero te pone esta palabrita instantáneamente, es decir, al mismo momento. Con esto le está animando a la comunidad cristiana por una parte, pero sobre todo también a la comunidad judía que lee, que entiende, que acompaña y dice, mira que esta fue curada instantáneamente. Le está diciendo a ese judío que tiene miedo, a ese judío que nos está acercando, a ese que está luchando en contra del cristianismo, le dice, mira, aquí esta mujer instantáneamente queda curada cuando reconoce en Jesús, su Mesías, su Salvador, su Señor. Jesús le dijo entonces, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y ahí está entonces, hija mía, tu fe te ha salvado, vete en paz. Aquí estamos apuntando de nuevo a la adhesión total, ¿verdad?, del cristiano, porque somos nosotros quienes nos adherimos al Señor. Y aquí, al decir que nosotros nos adherimos al Señor, estamos fortaleciendo y animándonos en este camino de fe. Entonces es tu fe que te ha salvado, es decir, tu empeño, tu lucha, tu entendimiento, el haber reflexionado y el haber conocido lo que el Señor te estaba pidiendo y luego comenzaste a caminar en esa dirección. Todavía estaban hablando. Ahora comenzamos esta segunda partecita, o mejor dicho, continuamos esa primera parte. La primera parte que fue cortada por esta situación, ¿verdad? Cuando Jesús se pone en camino para ir a sanar a la hija de Jairo, ahora esta mujer se había presentado, que viene y que toca por detrás su manto. Terminamos esa historia y ahora nosotros seguimos de nuevo con la narración primigenia, es decir, con aquella que habíamos comenzado. Y dice, todavía estaba hablando cuando llegó alguien de la casa del jefe de la sinagoga y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Aquí hay detalles, ¿verdad?, que algunas veces nosotros ni nos imaginamos, ni lo pensamos. Pero por eso que es importante el estudio bíblico y mirar un poco de un contexto también muy humano.
desde un contexto antropológico. Fíjense, por ejemplo, todavía estaba hablando. Esto siempre te está demostrando un Jesús que está en acción, un Jesús que cura, que sana, pero te está diciendo mi misión aún no ha terminado, no he concluido. Todavía estoy hablando, todavía estoy en acción. Y aquí al mismo instante ya se presenta, llega alguien de la casa del jefe de la sinagoga. Alguien de la casa del jefe de la sinagoga. Es decir, aquí de este hombre, ¿verdad?, que fue a pedirle a Jesús a su regreso, fue recibido. Entonces, Jairo, que era jefe de la sinagoga, en la casa de Jairo viene alguien corriendo para anunciar y para confrontarse con Jesús. Todavía estaba hablando, todavía estaba en acción, es decir, te muestra a un Jesús que busca, que está detrás, que quiere ese contacto, ¿verdad?, con los que necesitan, con la gente. Todavía estaba hablando cuando llegó alguien de la casa del jefe de la sinagoga. Llegan desde la casa del jefe de la sinagoga. Y dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Bueno, aquí entonces estamos hablando de qué cosa. Estamos hablando en primer lugar de alguien que ha muerto. Alguien que ha muerto. Y eso ya hemos dicho anteriormente, hemos insistido bastante. Quiere decir que la Torá, quiere decir que la ley no te lleva a la vida, sino que te está dejando en la muerte. Miren que esta es una crítica tremenda que le está haciendo, ¿verdad?, el evangelista Lucas, y es toda la comunidad cristiana, ¿verdad?, al judaísmo. Tu hija ha muerto, tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. O sea, si ustedes siguen así como judíos dentro de este ritmo, sin reconocer ya la realización plena en la persona de Jesús, ciertamente que están muertos, estamos muertos. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. No molestes más al maestro. Qué interesante. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hacia el final del reinado de Herodes, cierto día llegaron a Jerusalén unos magos provenientes de la región de Persia
y preguntaban por el lugar donde había nacido el rey de los judíos o el Mesías, tan anunciado por los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. No sabemos si los reyes magos eran 3 o 4 o 5 o más. Fueran los que fueran, les unía una misma estrella o cometa, una ilusión, una empresa, una fe. Una sola era la fuerza y uno solo también el objetivo: llegar a Belén, llegar a los pies del rey. La fe es la única razón para llegar a Belén y encontrar a Jesús. Y los magos eran unos hombres que tenían cabeza de sabios y corazón de niños. Eran almas evangélicas desde antes que Jesús predicara. Esta aventura también debía ser coronada con el éxito porque habían descubierto que un niño es el más grande. No venían a buscar a Herodes el Grande, sino al más grande, que era precisamente un niño. Este niño, Jesús, en el pesebre de Belén. En la actualidad, queridos amigos, asociamos los Reyes Magos con regalos, madrugando a tempranas horas para cumplir los deseos de nuestros hijos. Si bien no existe un mal detrás de todo esto, debemos tener en cuenta de que no solamente se trata de darle un simple regalo a nuestros hijos, es darle la historia de quien es el verdadero rey, que aquellos reyes magos a quien se le deja el zapato, el pasto, agua, vinieron por una razón, y es para dejarle al niño Jesús en sus corazones. Como padres o como padrinos o familiares, educadores, nosotros debemos educar verdaderamente a nuestros niños a hacerles entender que debemos aspirar a ser sabios antes que nada como los Reyes Magos y humildes como el niño Jesús, el cual siendo Rey de todos nosotros nació en un establo. Para nosotros, los adultos, no dejemos tampoco pasar esta oportunidad de reflexionar los pasajes bíblicos, ser humildes y ser justos. Jesús fue perseguido incluso antes de nacer y por esa razón no debemos tener miedo de ser militantes de la fe y evangelizar a toda nuestra sociedad con el verdadero mensaje de la venida de los reyes. La santa astucia, aquella de los mismos Reyes Magos, la que nos guía también por el camino de la fe, que no nos hace caer en las insidias de las tinieblas y que nos enseña cómo defendernos en la oscuridad, que busca siempre envolver y matar la vida. Queridos amigos, es muy importante en este tiempo proteger nuestra fe. Tenemos que ir más allá de la oscuridad, más allá de la atracción de las sirenas, más allá de la mundanalidad, más allá de tantas modernidades que existen hoy. Entonces, ir hacia Belén, allí donde en la sencillez de una casa de la periferia, entre una mamá y un papá llenos de amor y de fe, resplandece el sol que nace de lo alto, decimos nosotros, el Rey del universo. Entonces, a ejemplo de los magos, con nuestras pequeñas luces busquemos a la luz verdadera y protejamos nuestra fe. Feliz Día de los Reyes Magos. Que el Señor les bendiga a todos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de las redes. Nos encontrarán en Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe el Nuevo Testamento. Estamos haciendo esta reflexión maravillosa, yo lo digo siempre así, ¿verdad? Del Evangelio de San Lucas. A mí que Ñandere Saraite les iba a Cardenal Martini.
Yo muchas veces repito esto porque esto es elemental y fundamental dentro de nuestro curso bíblico para que sepamos, ¿verdad?, que este evangelio, el evangelio de San Lucas, es para los avanzados, decía él. Es decir, aquellos que ya tienen una base o entendemos igual hay moto página o joven de la pena. Ya hay señal de ñañe o pillaman la cureye cutuje y la gente o pilla porque la cureye yuca más así yuca para matar ahí el corazoncito. Entonces así también para que nosotros podamos hacer un camino de vida cristiana, donde ya pillamos, vamos en la cureye cutuje, esa va ella pona moto para hoy, no, sino ya piparei y entonces nosotros nos desviamos de nuestro camino. Dice, continúa, ¿verdad?, el versículo 50 de este capítulo 8. Pero Jesús, que había oído, respondió, no temas, basta que creas y se salvará. Aquí está la reacción, ¿verdad?, de Jesús y aquí está también la propuesta ahora del cristianismo. Es decir, nosotros no podemos tirar la toalla. Dicatuñande, entonces, da ya pillay, entonces una situación na esa campaña de ina lleva medio iñepetulento ñande hewi. Entonces va a ir fácil ve allá no cuando y no no más llamo ahí hoy, ¿verdad? Esto es como el famoso, ¿verdad?, cuentito, ¿verdad?, de Esopo, ¿verdad?, de un gran narrador, pensador, filósofo, podemos decir, de la cultura griega. Y entonces él nos iba narrando así cosas muy interesantes. Y esta es aquella narración, ¿verdad?, de la zorra, ¿verdad?, la zorra y la uva. La zorra y la uva. ¿Por qué? Porque dice que estaba queriendo tomar las uvas, ¿verdad? Ando obetillo, ando obetillo. No hay carne, mañana. Y bueno, estaban verdes luego esas uvas, estaban verdes, ¿verdad? O sea, oye, justifica. Ya que o sea, no consiguió y entonces trata de justificar. Y entonces dice, bueno, pero en vez de no pude, me faltó energía, fuerza, no pude saltar, no pude agarrar, no conseguí mi objetivo. O sea, en vez de mirarse, ¿verdad? Eso es lo que Esopo nos quiere decir, ¿verdad?, con estas fábulas. Son interesantes estas fábulas, estos cuentitos, ¿verdad? Porque entonces después también nosotros justificamos. Entonces, como nosotros no podemos, entonces, ¿qué decimos? Y lo que dice, no molestes más al maestro. No molestes más al maestro. O más no, man. Entonces, pesa tante boingo, ginego. Y entonces, es llante más y eso significa no molestes más al maestro. Pero sin embargo, en este versículo 50, lo que la comunidad cristiana responde, ¿verdad?, a lo que sucede, dice, pero Jesús, que había oído, respondió, no temas, basta que creas y se salvará. Basta que creas y se salvará. Y esto es lo importante y esto es lo esencial, ¿verdad?, que nosotros encontramos aquí. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros no podemos quedarnos simplemente en pensar, en decir que nosotros no podemos queriendo justificar, sino que nosotros directamente en este caso tenemos que organizar, tenemos que mirar, tenemos que ver la respuesta que Jesús le está diciendo. No temas, no temas. El temor de Dios significa el respeto hacia Dios. El temor de Dios significa entonces el ponerse ante Dios y entender lo que te está diciendo, ¿verdad?, por una parte. Pero después le dice, basta que creas y se salvará. Qué lindo que es esto entonces cuando uno mira y dice, basta que creas. Porque creer significa adherirse. Añande entonces que tu hanguaisha la ya salva, pero va ese la ella salva, va ese pe pesuno, peñande yarane pesuno. ¿Qué quiere decir ese salvarse? Salvarse, el pesuno, a llevar upeago y se ser digno, llegar a tu dignidad, realizarte, sentirte pleno como persona. Maena veñan de yara shen buco ave. Se ha amargado hanwa, se argel hanwa.
para sufrir, para eso Dios me mandó. No absolutamente. Dios nos manda verdaderamente para ser felices, queridos hermanos. Pero el asunto es entonces el encontrar el camino de la felicidad. Es como decir, yo no quiero sentir dolor, pero sin embargo agarro una aguja y clavada en a ver. Entonces quiere decir que tu camino está equivocado. Porque pea derecho a poner peando en vos sufrita, reyecutú bebé, ese te va a hacer sufrir. Entonces así, algunas veces nosotros buscamos nosotros mismos nuestra infelicidad. Ñande con la yajeca. Ñande yara comemba y tema ñande ya yeje shakwa hanwa ya yeje sape hanwa ya peta pepe se haya poajina pea on ibai. Para eso está tu conciencia. El Señor ya nos puso esta policía aquí en nuestra cabecita. Esa es la conciencia, queridos hermanos. La conciencia es, en guaraní decimos, el yehesapea, el yeheshakwa. Que eso que vos estás haciendo, ¿sabes qué? Eso está mal. Y vos te das cuenta, no hace falta que nadie venga y te diga. Hace falta que te diga si vos te tirás al 5º piso, que está bien. Yo por lo menos no te voy a decir eso porque no iba ahí, porque eres yepoy bejar manota. Ata, golpeata, pembata, no sé. Y eso no hace falta que alguien te diga, debo ingorepilla porque la de ya por. Esa es la defensa que nosotros tenemos y esa es natural. Esa defensa es natural, es intrínseca, es decir, está dentro de nosotros y se copia la intrínseca. Jaupea coñande ya no me embama ñande peñande a punto hume. Esa es la conciencia. Ese es el regalo y el don de Dios que nosotros tenemos, ¿entienden, queridos hermanos? Bueno, ahora eso mismo que yo les pongo como ejemplo simplemente, con peña moía veí, peñandere coebe, pero en el sentido espiritual, en el sentido de la vida. Y ustedes se van a dar cuenta, queridos hermanos, que aquí encontramos un camino de felicidad en la medida en que nosotros entendemos y sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Yo algunas veces pienso, ¿verdad? Pero entonces, por eso que decimos, este tipo perdió la conciencia, o esta mujer perdió la conciencia. Esta persona ya es sin vergüenza, y así sucesivamente. Porque eso quiere decir, queridos hermanos, que perdimos nosotros la sensibilidad de nuestra conciencia cuando estamos robando, cuando estamos haciendo el mal, y lo estamos haciendo deliberadamente, y por eso le llamamos pecado, porque quiere decir que desde tu moral, es decir, desde tu decisión, reyapoahí, reicuaramoyepe, de reyapoahí. Claro que aquí tenemos que después mirar cuáles son las causas. No hay entonces solamente, ¿verdad?, casualidad, sino que hay causalidad, y eso es lo que tenemos que mirar y tenemos que entender. Bueno, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2022! Queridos amigos, estamos iniciando este nuevo año que se abre para cada uno de nosotros con la esperanza. Estamos en el tiempo de la Navidad. Estamos en el tiempo en que Dios viene en medio de nosotros y nos abre la esperanza, algo nuevo. Es decir, ese nacimiento que ahora se abre y nos da tanta esperanza para que hagamos una vida de acorde a lo que el Señor nos pide, de acuerdo a sus mandamientos. Seamos felices, podamos realizarnos. Y hoy, queridos hermanos, la palabra del Señor viene a nuestro encuentro como Libro de los Números, capítulo 6, versículo 22 al 27. Invocarán mi nombre sobre los israelitas y los bendeciré. 1 de enero, invocarán mi nombre, primera cosa, queridos hermanos. Ani que ñandere sarai, peñan de yara, ñatoy que veñan de yara, yapicutu y que veñan de yara, jeresh veñan de yara, seco y me avejina, hay potago 2022, dereyu, shiroga pupen dereyu, she comunidad pe yu que nañan de yara, ni que ñandere sarai, endukena, a yerurende, a peise ñan de yara, ñanderuye, ñande rendurire, co abeu entonces el segundo elemento, los bendeciré. Peñan de yara ñandero basa, peñan de yara o me ñande de pepo acabé ñande vagina. Y eso lo leemos del libro de los Números. El Señor habló a Moisés, di a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Es la gracia de Dios. Año nuevo, vida nueva. Ñajenoi veñan de yara, au peisha pepejo basata, la ñan de pueblo. Peisha pepejo basata, la penderoga pube. Peisha pepejo basata, penemembu cuera, pendera cuera, tallera cuera. Que el Señor Jesús te bendiga y te guarde. El año 2022 estamos abriendo y lo abrimos en el nombre de Jesús, lo abrimos en el nombre del Señor, lo abrimos en el nombre de un Dios todopoderoso que nos da la fuerza, nos da la inteligencia, nos da la libertad, la voluntad para hacer verdaderamente y cumplir sus mandamientos. Pero lo más importante, queridos hermanos, al abrir este año 2022, que podamos amar. Porque el amor nos motiva para que seamos santos, caminar en un año de bendición. Es lo que pedimos para nosotros personalmente, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros matrimonios y principalmente ñandene tame guará. Ya ella miña sema lleva, comba eva y esteo y coa coñandene tame lleva. Está la mondajá, está bailando ya poponaya jinas entonces su pepe ñandé. Yaya picutu y veñan de yara, ñan de yara, orepetumomina, para poder liberarnos de todos estos pecados que solamente nos llevan a la corrupción, nos llevan a la muerte. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y sobre nuestra nación, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y feliz 2022. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó
pueda tocar. Creo en su palabra y la promesa que regala vida eterna. Yo creo en un Dios que tanto me amó, que a su único Hijo al mundo envió por mi salvación. Yo en ti, Jesús, yo creo. En ti, Jesús, yo creo. Yo creo, aunque no vea, creo, aunque no entienda, creo en Cristo mi Señor. En ti, Jesús, yo creo, en tu palabra creo, en tu camino creo, en tus promesas creo. En ti, Jesús, yo creo, en tu palabra creo, en tu camino creo, en tus promesas creo. En ti, Jesús, yo creo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando nosotros desde el Evangelio de San Lucas. Hermosas reflexiones verdaderamente de este capítulo 8. Estamos concluyendo este tema que es muy interesante. Cuando llegó a la casa no permitió que nadie entrara con él, sino solamente Pedro, Santiago y Juan junto con su padre y su madre. Ahí entonces nosotros ya sabíamos. Es decir, tiene que haber testigos, pero este testigo es verdaderamente el judaísmo, el padre, la madre, donde comienza a gestarse la vida. Todos lloraban y se lamentaban. Todos lloraban y se lamentaban. Daya yujuina, estaban ñañepia, ya venían de llano de bando y coimba bebé. No lloren, dijo Jesús, no está muerta, sino que duerme. Esta es la fuerza sanadora de Jesús, pero que lo encontramos a través de qué cosa, queridos hermanos. Esta fuerza sanadora de Jesús. Y lo estamos encontrando a través del hecho de que, a pesar de que esté muerta, sin embargo, Jesús dice, está simplemente durmiendo, duerme. Él entiende en la potencialidad y en la fuerza entonces del judaísmo. Se confía plenamente en la fuerza del judaísmo. Quiere decir que el judaísmo tiene valores, elementos cruciales y esenciales. Y claro, porque o si no, si el judaísmo, escuchen bien, esto dentro de la lógica, si decimos que el judaísmo peamoa, que esto que no sirve para esto, que no sirve para nada, si así nosotros tenemos la concepción, entonces, escuchen bien, siempre se dice la frase y el refrán, de tal palo, tal astilla. Y nosotros somos astilla de ese palo que es el judaísmo. De tal palo, tal astilla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando y qué es lo que nosotros estamos queriendo? Lo que nosotros buscamos y queremos es verdaderamente
una adhesión total y personal a Jesucristo. Pero para descubrir eso tenemos que mirar toda la historia de la salvación, todo este proceso que Dios fue realizando con su pueblo hasta llegar ahora a lo esencial y lo fundamental, que es la vida de fe, la vida del cristiano. Por eso entonces Jesús la tomó de la mano, luego estaba muerta, dice, ¿verdad? Se burlaban de él porque sabían que la niña estaba muerta, dice. Para ellos estaba muerta, no hay caso. Esto no puede más resucitar, esto ya no tiene razón de ser. Esto ya no tiene entonces nada que cambiar. Sin embargo, Jesús la toma de la mano y la llama. Tomar de la mano la humanidad es la misericordia. Es entonces ese amor, ¿verdad?, de un Dios que viene y que se abaja, pero con todos. Porque la niña estaba representando al judaísmo, decíamos. Y entonces le dice, niña, levántate. Talita, cum, levántate. Ella recuperó el cuerpo y se levantó en el acto delante de todos. Ella recuperó el aliento y se levantó delante de todos. Después Jesús ordenó que le dieran de comer. Esto también es importante, que le dieran de comer. Esta expresión es para decir que no es un fantasma, que no es una ilusión. Esa que está ahí de pie, esa que ustedes están viendo, esa que está de nuevo comenzando a revivir, es igual que ustedes. Somos todos iguales. Y entonces ahora ella es resucitada. Ella es entonces un testimonio, un ejemplo en ese momento. El comer significa no solamente la unidad y el compartir, que también puede ser interesante aquí, ¿verdad? Se puso a comer, le dan de comer. Es decir, entrar de nuevo en sintonía con algo tan humano, tan esencial y tan fundamental. El comer, el compartir la mesa, el compartir la vida, el compartir entonces los deseos, las preocupaciones. Pero denle algo que comer. Y después entonces sus padres se quedaron asombrados, pero él les prohibió contar lo que había visto. Él les prohibió contar lo que había sucedido. No cuenten y no alarmen a la gente. Que no me vengan aquí solamente a buscar, ¿qué cosa? Un milagrerismo. Tenemos que entender bien que todo este es un proceso, ¿verdad? Pero es un proceso para adherirnos a Jesucristo. Y en la medida en que nosotros nos adherimos a Jesucristo, lo tenemos, ciertamente que después lo demás se da por añadidura. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.